Ustedes han estado ocupaditos esta semana leyendo la Biblia, ¿verdad? Leyendo en muchos pasajes, pero han estado leyendo en Mateo 24, Mateo 25. Algunos se están riendo, yo no sé si la sonrisa significa que sí hemos leído o que no hemos leído. No sé qué las dos cosas significa la sonrisa. También leyeron Marcos capítulo 13 y yo no les dije, pero Lucas capítulo 21 tiene que ver con la misma predicación que hace Jesús, y capítulo 17 de Lucas también tiene otros detalles, hay otra información. Y también leyeron en Tesalonicenses, ¿no es cierto? Oiga, que han hecho un recorrido bíblico bien bueno, ¿no? Leyeron Primera Tesalonicenses capítulo 4, capítulo 5, a lo mejor se leyeron toda la carta de Primera Tesalonicenses, y también leyeron capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, ¿no es cierto? Y algunos también estudiaron sobre el tema de las últimas cosas, ¿verdad? Y otras lecciones ahí que están estudiando, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Hermanos, les hago una pregunta indiscreta, está bien, y no importa si no me dan la respuesta, pero si quieren darme la respuesta se vale. ¿Cuántos han estado asustados en estos días? Yo no estoy diciendo asustados en esta última semana, sino desde que empezó el mes de septiembre. No hay nadie asustado. Sí, David. Bueno, gracias por su honestidad. Pero les hago la otra pregunta. ¿Por qué no han estado asustados entonces? Porque ha habido insinuaciones, y no solo insinuaciones, hasta predicaciones bien puntuales sobre el acontecimiento del rapto, es decir, del arrebatamiento de la iglesia, es decir, de la segunda venida de Cristo. Y entonces, ¿por qué ustedes no se asustan de esas cosas, de esas noticias? ¿Alguien quiere decir la respuesta? Pero sería bueno que venga al micrófono, porque si no la grabadora no lo capta. O me lo dice y yo lo repito desde aquí. ¿Por qué usted no ha estado asustado? Yo espero que eso que dijo sea cierto, ¿verdad? Que no ha estado asustado, y que eso sea verdad. Ha estado tranquilo, va, trabaja, viene, tiene su tiempo con Dios, su tiempo devocional, hace un esfuerzo por predicarle a otras personas de Cristo Jesús, conducirlos a Cristo. Estás obedeciendo la palabra, estás caminando en la palabra, en el camino de Cristo Jesús, con fidelidad todos los días, pero vas y venís a tu trabajo, estás cumpliendo tus responsabilidades, sigues haciendo tu ahorrito ahí en el banco, estás siguiendo bien tu carrera universitaria, tus estudios en el cole, todo, no ha aflojado nadita, todo sigue su curso normal, así es. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso ustedes si han habido tantas cosas y medio agitado el ambiente, ¿no?, en estos días? ¿Por qué nos comportamos así entonces? Sí, hay una mano allá, doña Lorena. Ajá. Amén. Muy bien. Yo les digo la verdad, yo he estado contento, yo he estado tranquilo, hemos estado haciendo las cosas que normalmente hacemos, procurando hacerlas. A veces no terminamos de hacer el trabajo que hay que hacer, pero hay que pulsearla para hacerlo, para cumplirlo. Hay una expectativa en mi corazón, hay un acontecimiento precioso que usted y yo como cristianos esperamos. ¿Cómo se llama? La segunda venida de Cristo, nuestro encuentro con Él, dice la Escritura, nuestra reunión con Él. Ay, hermanos, eso cuesta imaginárselo. Uno se lo imagina, pero yo creo que se queda corto.
imaginándose eso, ¿no es cierto? Realmente. Y gracias a Dios tenemos una información amplia, bastante amplia en la Biblia, tal vez no tanto sobre las curiosidades que tenemos, porque el Señor dijo, el Señor supo qué nos decía y qué no nos decía, pero sí ha informado ampliamente el mismo Señor Jesucristo y a través de los apóstoles, escritores de la Biblia. Muchos pasajes, apenas les di unos, pero hay muchos pasajes que hablan de este tema. Pero hermanos, ¿qué acontecimiento ese que esperamos? Eso sí es acontecimiento. Y vale la pena que eso no se nos salga de nuestra mente, que eso esté ahí y que no se nos salga de nuestros corazones. Eso sí. Pero si hay angustia en alguno de ustedes, hermanos, de verdad se lo digo, y usted tiene confianza que podemos ayudarle, búsquenos y con mucho gusto podemos ayudarle. Yo creo que sí podemos ayudarle. Si hay angustia en su corazón en algún momento. Cuando yo estaba muy joven, todavía en la escuela, en la primaria, así que pueden saber que hace ratillo, oía las predicaciones sobre el libro de Apocalipsis de algunos de los pastores que estaban allá o que nos visitaron en la iglesia. Y en la noche yo tenía casi pesadillas. Me soñaba con cabezas rodando, que iba huyendo tratando de meterme a las montañas, a las peñas, donde esconderme porque me venían persiguiendo, la gran tribulación, toda esta cuestión, ¿verdad? O el rapto y resulta que yo no me iba, o me iba hasta cierto poquito y me devolvía. Una cosa rarísima, ¿verdad? Solo en las fábulas ocurren esas cosas. Como que me iba y como que no. Y realmente me producía angustia eso, realmente angustia. Bueno, yo creo que eso decía bastante de mi estado espiritual. Yo era evangélico desde chiquitillo, evangélico, pero a partir de los 13 años fui cristiano. Un hijo de Dios convertido a Cristo Jesús. Me convertí a la edad de 13 años. Ya, conscientemente, ya con compromiso. Entonces, como les digo, si hay alguien que tiene una situación ahí de angustia y de zozobra y de temor, y a lo mejor estás teniendo pesadillas con el asunto con mucho gusto, búsquenos y podemos ayudarlo, claro que sí. Pero no hay esperanza, yo creo, mayor realmente que esta esperanza que tenemos. Los cristianos tenemos esta gran esperanza, es que vamos a estar con el Señor en un nivel muy, muy superior al que vivimos en este momento. En una vida, en un estado, en la presencia de Dios. Si es lindo sentir la presencia de Dios a veces en momentos de adoración, en nuestras reuniones, a veces en un retiro, a veces en un tiempo de oración privado, uno siente qué lindo la presencia de Dios, cómo nos toca, cómo nos trae esa paz, es un bálsamo, es una frescura deliciosa al espíritu, al alma. Y es solo un poquito es. ¿Cómo será en la presencia plena, en la vida plena con Él, en la eternidad, con cuerpos transformados y glorificados como el cuerpo de Cristo Jesús cuando resucitó? ¿Cómo creen ustedes, hermanos? Es algo extraordinario, realmente, y esa es la esperanza que tenemos.
Una esperanza que no avergüenza, dice la palabra. Vamos a Mateo capítulo 24. Miren, sobre el tema este de la segunda venida de Cristo hay tantos pensamientos, tantos comentarios, interpretaciones, muchas. Y yo pienso que nosotros mismos no existimos en un vacío doctrinal. Nosotros somos herederos de alguna de esas enseñanzas, o parcial o totalmente. Y no vamos a entrar en esos detalles hoy. Otro día vamos a tratar de explicar un poquito, pero como lo dice la profesora la doctora Lena, dice que en este tema, a ver, los estudiantes, ayúdenme, están los de pre-tribulación, es decir, los del rapto antes de la tribulación. Están los de medio tribulación, esto significa los del rapto a la mitad de la tribulación. Y están los de post-tribulación, esto significa el rapto después de la tribulación. Ok, el rapto finaliza esa gran tribulación. Luego hay otras palabras ahí. No son malas palabras, pero son enredadas. En relación al milenio, los hermanos estudiosos y estudiantes de la Biblia, y especialmente de la escatología, entonces hablan del premilenialismo, hablan del postmilenialismo y hablan del amilenialismo. Ok, y en breve lo que significa es la segunda venida de Cristo antes del milenio, el pre. La segunda venida de Cristo después del milenio. Y el A significa que no creen o no se cree en un milenio literal de 1000 años. O sea, que no es algo literal eso, sino que es un lenguaje simbólico que usa el autor bíblico. Pero como digo, eso es un poquito enredado, es enredado realmente eso. No vamos a hablar de eso ahorita. Quiero introducir, bueno, decía antes que nosotros, yo creo que nadie de nosotros existe en un vacío doctrinal, teológico sobre esto, sino que creemos algo y creemos algo por alguna razón, lo que creemos, porque lo hemos aprendido de alguien atrás de nosotros. Lo hemos oído, o alguien nos lo ha enseñado, o lo hemos estudiado, cualquiera de esas, pero algo creemos. A lo mejor la cuestión de que ustedes tampoco tienen un susto o están, ¿cómo se llama?, angustiados por los rumores escatológicos de estos días. Tal vez tiene que ver porque usted tiene otra posición doctrinal o escatológica de lo que se está diciendo. Entonces usted está diciendo, no, yo no creo lo que ese predicador está diciendo y tampoco creo lo que ese escritor ha escrito. No, yo esto lo entiendo, pero lo entiendo de esta otra manera y tal vez eso es lo que te tiene tranquilo. Tal vez sí. Pero sí somos herederos normalmente de la doctrina que tenemos, de alguna razón. Hay que hacer un esfuerzo de alguna manera para leer el texto bíblico sin importarle, digo yo, sin importar o traer, quiero decir, o traer las ideas ya preconcebidas o lo que ya tenemos y se las ponemos al texto que estamos leyendo, es decir, a leer el texto bíblico sin unos ciertos lentes hermenéuticos o de interpretación
de acuerdo a unas ideas que ya tenemos desde antes. Pero realmente eso es lo que deberíamos hacer. Nada más para ilustrar esto. Le dijo una vez un hermano a una miembro de los Testigos de Jehová. Le dice: yo le voy a decir algo a usted. Lea la Biblia, pero lea la Biblia sin esa guía que usted tiene, que eso es distinto. Lea su Biblia, pero lea la Biblia. Es decir, procure indagar y procure entender lo que el mismo texto bíblico te dice. Realmente ese es el ejercicio que nosotros como cristianos deberíamos de hacer. Ante esta corriente, ante esta otra posición, el pre, el medio y el post, ante todo eso, ¿qué será lo que Jesús está diciendo en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, Lucas 17 y todos los demás pasajes? ¿Qué será lo que está diciendo el autor bíblico? Y que nosotros pudiésemos leer eso sin lentes teológicos preconcebidos. Ese ejercicio les digo que no es tan fácil, ese ejercicio cuesta, porque entendemos que el pasaje dice esto a razón de que yo creo esto. Entonces se lo traemos y lo importamos y lo imponemos allí. Bueno, Mateo capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, notemos que Jesús tenía un contacto en aquellos días con el templo. Y tuvo contacto con el templo y con los religiosos del templo por varios días durante la última semana previo a su crucifixión. Algunos estudiosos sugieren que Jesús tenía un hospedaje tal vez en Betania, yendo ahí cerca del Monte de los Olivos, por ahí cerquita. Tenía un hospedaje, entonces iba y regresaba al templo el día siguiente. Hay uno de los relatores del Evangelio que dicen que la gente venía de madrugada para escuchar a Jesús. Venían al templo de madrugada para escuchar a Jesús. Así es que estaba Jesús yendo y viniendo al templo. Tuvo mucho contacto con el templo, tuvo contacto con la gente de Jerusalén en aquellos días. Este es un sermón que corresponde a esa semana, en ese contexto de sus últimos días sobre esta tierra. Así es que cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos. ¿Para qué cosa? Para mostrarle los edificios del templo, como si Jesús no los conociera, ¿verdad? Pero para mostrarle los edificios, pero en los pasajes paralelos de Marcos, dice que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ¿ves esta excelencia de edificación? No dice exactamente excelencia, esa palabra yo la estoy agregando, pero vea qué edificios, está en signo de interrogación, de admiración. Dice, vea qué edificios y vea qué piedras. O sea, qué maravilla de construcción están diciendo ellos. Realmente sí, el templo era un edificio espectacular, el templo ampliado por el rey Herodes. Sí, un templo finísimo y grande, lujoso, precioso, de los cuales los judíos se sentían orgullosos, realmente orgullosos. Era una de las maravillas arquitectónicas y constructivas de ellos. Así es que los discípulos dicen, Señor, ¿ves qué maravilla esto de edificios?
Y las piedras tan grandes allí. ¿Y qué le responde Jesús? Versículo 2. Le dice Jesús, ¿veis todo esto? Y entonces Jesús emite una profecía. ¿Cuál es la profecía? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Wow. Oiga. Eso tan excelente, eso tan magnífico, eso que parece tan firme, como si fuera una fortaleza tal vez. Resulta que todo eso va a ser derrumbado. Eso va a ser derrumbado, no les dijo cómo todavía. Más adelante vamos a encontrar información. Va a ser derrumbado. Ahora, entonces, le dice en el versículo 3, bueno, sigue en el versículo 3, Mateo aquí. Y estando él sentado en el monte de los olivos, el monte de los olivos es un monte no tan alto, más o menos unos 800 metros de altitud, muy cerca de Jerusalén, máximo unos 3 kilómetros del centro. Ahora no, ahora toda la ciudad está pegada, como ocurre aquí, pero en aquel tiempo sí, seguramente habría un espacio ahí de vegetación, de algo. Así es que desde el monte de los olivos se puede ver perfectamente bien la mayoría de la ciudad de Jerusalén en el bajo, en la parte baja. Perfectamente bien, se ve perfectamente bien la cúpula dorada de la mezquita musulmana que está, se dice, en el lugar donde estuvo el templo, este templo de que habla Jesús aquí. Y entonces ellos tienen una vista panorámica, pero apenas como para hacer fotos desde ahí. Y entonces, estando allí desde el monte de los olivos, los discípulos, versículo 3, se le acercaron aparte diciendo, es como, ahora díganos en secreto, díganos solo a nosotros. Y entonces, en secreto, ¿cuándo serán estas cosas? Fíjese que a la gente le gusta saber el cuándo, el tiempo. Como escribió el sabio Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Las cosas que son, fueron antes. Y las que fueron antes, serán. Hablando de que como que la vida y la historia es cíclica, ¿verdad? Parecido a las modas. Y entonces, ¿cuándo serán estas cosas? Claro que la curiosidad tenía que decir esta pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, cuando dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿A qué creen que se refiere? ¿Cuándo serán estas cosas? Están refiriéndose ellos a la profecía que él acaba de decir una profecía. ¿Cuál era? Que esto va a ser desbaratado, no va a estar piedra sobre piedra, todo esto va para el suelo. Entonces ellos preguntan, ¿cuándo? Es la pregunta lógica, ¿cuándo, Señor? Pero agregan otra pregunta que tiene como dos partes, digamos. La próxima pregunta, o está incluida en esta pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tal vez ellos pensaron que la profecía del derrumbamiento del templo y de los grandes edificios iba a ocurrir en el mismo momento del regreso de Jesucristo. Tal vez ellos pensaron eso, lo pegaron. Entonces ellos preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Pero también, ¿y cuáles serán las señales, los signos de los tiempos, las indicaciones que nos vas a dar, las marcas, para saber cuándo vas a regresar y también que vas a poner fin? Ahí dice el siglo,
La palabra siglo en el griego es aionos, y esto significa era o época. No es siglo de 100 años, como nosotros regularmente lo entendemos, sino están ellos preguntándole, ¿y cuándo? ¿Cómo es? Y del fin de esta era o del fin de esta época, de esta época, y nosotros estamos todavía en esa época, en esa misma época de que ellos hablaron. Todavía nosotros vivimos en esta época, porque se divide entre esta época y la época venidera. Por eso usted lee en estos pasajes que dice en este siglo y el siglo venidero. ¿Cuál es la clasificación? Es este siglo presente y el siglo venidero, el siglo futuro, es la nueva era. No la nueva era de esta filosofía doctrinal, herética, no esa nueva era. La nueva era que Dios va a traer, la nueva época, el nuevo orden de cosas, todo esto. Ok. Estos discípulos tenían ideas escatológicas en su cabeza. Eran ideas escatológicas seguramente dadas por los rabinos, por los maestros, porque en los profetas se hablaba y se había hablado de la venida del reino y del reino mesiánico. Y se deja ver eso en algunas expresiones, como los discípulos que caminaban hacia la aldea de Emaús el domingo de la resurrección de Cristo. Eso es Lucas 24, no lo busquen, pero por ahí está el relato. Y entonces dice que ese domingo de la resurrección iba Cleofas y otro discípulo, y no sé si iban más, y un extraño que se les adjunta, y caminan hacia la aldea de Emaús y van hablando de los acontecimientos de lo que nosotros llamamos el Viernes Santo, es decir, de los acontecimientos de la muerte y de la crucifixión y de la sepultura de Jesús. Pero fíjese cómo se deja ver esta esperanza que ellos tenían, o esta expectativa de la venida y del establecimiento del reino de Dios, cuando ellos dicen: nosotros pensábamos que Él, Jesús, era el que iba a redimir a Israel. Es decir, ellos entendieron que en la venida de Cristo, en la primera venida de Cristo, que dicho sea de paso, el Antiguo Testamento no divide o no aclara suficientemente cuándo era la primera y cuándo era la segunda, pero que con la manifestación del Mesías de Dios, entonces las cosas le iban a cambiar radicalmente a los judíos. ¿Cómo le iban a cambiar radicalmente? Porque entonces el Mesías iba a constituir en su rey y los iba a libertar del poder del imperio romano. Por lo tanto, iban a tener condiciones muy buenas, por supuesto, las condiciones con el rey Jesús. Y entonces iban comentando entre ellos, pero no fue así. Mire, lo crucificaron, lo mataron, lo sepultaron, y era el domingo de la resurrección. Y alguno de ellos dice, aunque unas mujeres dijeron que vieron visión de ángeles, y andaba un cuento ahí ya, seguro ya lo habían mandado por Facebook, yo no sé, que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y entonces eso estaba ahí entre medio, y Jesús mismo les hacía preguntas a ellos, pero ellos no sabían que Él era. Otro episodio que vemos después de la resurrección. Aquí estamos hablando antes de la muerte de Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 6 y versículo 7.
Jesús se les aparece otra vez, ya resucitado, a sus discípulos y ellos habían recobrado la esperanza de nuevo en Jesús a partir de su resurrección y de su encuentro con Él. Entonces, otra vez viene la pregunta de los discípulos, y esto representa esa expectativa judía. Le hacen la pregunta a los discípulos: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ven la pregunta ahí otra vez. Señores, ¿ya? Pensábamos antes que no era porque, bueno, te mataron y te sepultaron y todo, y parece como que todo terminó ahí, pero ya que estás resucitado, ahora sí vemos que de verdad, sos el Mesías. Así es que ahora sí vas a restaurar el reino de Israel. Ahora sí vas a tomar el control, el gobierno, al fin. Y viene el versículo 7. No les toca a ustedes saber los tiempos, no sé cómo dice otra versión, Reina Valera 60 dice, y las sazones, tal vez las ocasiones, las épocas, el día o el momento. Ok, está hablando del momento, del tiempo. No les toca a ustedes saber, dice, ese momento, ese día, cuando va a ser restaurado el reino a Israel, que eso, ¿quién lo puso y quién lo tiene? Dijo Jesús, dice que lo tiene el Padre. Lo tiene el Padre en su propia agenda. Ahora, había dicho aquí entre la predicación en el sermón del Monte de los Olivos, él había dicho, y del día y de la hora nadie sabe. Y entonces se enumera: ni los ángeles, ni el Hijo. ¿Cómo? Ni el Hijo, dice. Solo mi Padre sabe. Y regresando ahí al pasaje de los Hechos, Jesús está muy, muy cerca de ascender. Está muy cerca. Uno sigue leyendo los versículos ahí. Bueno, el que sigue es un versículo bien importante, el versículo 8. Y estábamos estudiando un día aquí en la clase de INSTE que este versículo 18 hay que pegarlo con el 7. Sí, el versículo 8, Hechos 1:8. Hay que pegarlo con el 7, porque Jesús está contestándoles que no les toca saber a ellos. Ay, la curiosidad, ¿verdad? La curiosidad. Ay, Señor, pero dinos. Es ahora, es ya. Pero Señor, dinos. ¿Verdad que parece actual eso? Muy actual parece. Así somos. Bueno, quiero decirles una cosa. Hoy en la noche hay eclipse. Hoy, bueno, no sé a qué hora de la noche. Yo quiero como ver eso. A ver. No sé si, ay, hay que madrugar, sí. Qué lástima. Bueno, vamos a pulsearla, a ver, pero a veces hay muchas nubes. Bueno. Ok. Sí, es lindo, es impresionante ver esas cosas, como cuando hubo aquel eclipse que nos oscureció la tarde, pero nos oscureció bien la tarde, y eso era impresionante. Y yo recuerdo que gente, esa tarde estábamos en Paquera y estaba despejado, como suele ocurrir allá. Y entonces comenzó a taparse el sol y a taparse, y cuando se tapó, pasaron las garzas a acostarse, las gallinas buscaron el gallinero, unos pajaritos cantaban. Eso fue un espectáculo extraordinario de la naturaleza, fue algo
Lindo ver eso. Pero había gente llorando y decía, Señor, perdóname, me arrepiento ahora. De verdad, yo lo oí. No sé si ustedes oyeron gente así. Por eso les preguntaba antes que si estaban asustados o contentos, expectantes. ¿Cómo? Así es bonito ver estas cosas porque dice uno, wow, mire cómo es nuestro Dios, qué hermosura realmente, qué maravilla tenemos en Dios y las obras de sus manos. Es extraordinario. Y entonces la gente arrepintiéndose y confesándose con el Señor sus pecados y todo esto. Y yo creo que después se desconvirtieron. Sí, volvió a salir el sol y las gallinas tuvieron que bajarse del gallinero y siguieron su vida normal. Y la gente también siguió su vida normal. ¿Cómo somos, verdad? Así somos. Y entonces, sí, yo quiero ver voy a ver si puedo. Yo quiero ver el eclipse. Jesús conecta la respuesta que Él les está dando a la pregunta de sus discípulos poquito antes de su ascensión al cielo. No les toca a ustedes saber los tiempos, ni el día, ni la fecha, ni nada de esto, que el Padre puso en su sola potestad. Y viene el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y uno dice, ¿qué tiene que ver ese con el versículo anterior? Son temas distintos, ¿no? Este está hablando de evangelismo y el otro está hablando de sucesos del cumplimiento del tiempo. El tiempo escatológico de Dios, ¿qué tiene que ver? Claro que tiene que ver. Y entonces yo creo que es posible que nos desenfoquemos a veces. Hasta nos pongamos a pensar en otras cosas que no es lo que tiene que ser nuestra visión y nuestra misión. ¿Y qué les está diciendo el Señor a sus discípulos? Dejen eso lo tiene agendado el Padre. Pero a ustedes les he encargado, ¿qué cosa? Que sean mis testigos. ¿Dónde? Aquí en Jerusalén. ¿Dónde más? En toda Judea, la provincia de Judea. ¿Dónde más? En Samaria. ¿Y dónde más? Hasta los fines de la tierra. Eso es lo que les he encargado. En otras palabras, eso es lo que les debe de importar hacer. Si la gente que está bien asustada, porque ya va a ocurrir este gran acontecimiento, estuviera cumpliendo Hechos 1:8, eso estaría mejor, mucho mejor. Y si pasa el eclipse de hoy y no pasa nada, y seguimos aquí, y mañana usted se levanta y desayuna, normal. Y usted dice, sí, pero me seréis testigos, dice el Señor. Tengo la tarea, tengo el trabajo de seguir adelante y seguir testificándole a otros para que conozcan la salvación de Dios en Cristo Jesús. Realmente es lo que le importa al Señor que nosotros hagamos. Eso es. Entonces, fíjese que el Señor no estaba para satisfacer, digamos, la curiosidad. No sabemos si el Señor de verdad no sabía la fecha o el Señor solo se la guardó. Cualquiera de los dos. Puede ser que de verdad no supiera, pero o sabía y dice, no, pero no se las voy a decir. No, esto es cosa del Padre, el Padre decide. ¿El cuándo? Bueno, Él dijo que no sabía, fuera como fuera. Jesús contesta
entonces estas preguntas con esta predicación. La profecía de cuándo iban a ser derrumbados, cuándo iba a suceder eso con esos edificios del templo y la misma ciudad de Jerusalén. Y luego habla también sobre el tema, la segunda parte de la pregunta, y de tu venida y del fin de la era, y del fin de esta era. No podemos seguir mucho más adelante con esto. Nada más que las señales antes del fin están ahí a partir del versículo 4 hasta el versículo 28. Y por supuesto, viendo los pasajes paralelos. Y la respuesta a la pregunta sobre su segunda venida está a partir del versículo 29. Del 29 en adelante, concretamente hasta el 31, pero luego él explica otras cosas allí, da más señales, poco más de detalles sobre la respuesta a la pregunta de ellos. Vamos a leer versículo 4, estamos en Mateo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Oiga esto, que nadie os, ¿qué? Engañe. El propósito del diablo es engañar a la gente. El de Dios es que la gente conozca la verdad, guiarlos a la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El propósito del diablo es engañar. Entonces el Señor les dice: ojo suave, pongan atención, estén atentos, mirad que nadie os engañe. 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. ¿No qué? Os turbéis. No os inquietéis, no se asusten. Porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Cómo es necesario? Sí, es necesario, dijo Jesús, que todo esto acontezca. En el plan de Dios esto es necesario, dice. Pero noten ustedes al final la frase en el versículo 6 que dice: pero aún no es el fin. Yo tengo esto subrayado como indicación de tiempo. Tiempo, ¿qué dice Jesús en cuanto a tiempo? Va a ocurrir esto y esto y esto y esto, pero suave un momento, no se asusten, no entren en pánico, todavía no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Oímos hace poquito del de Chile, ¿verdad? No sé si era el último, había uno después de Chile, no sé. Y todo esto, ¿qué dice? Principio de dolores, es decir, todavía no es el fin. Apenas estamos empezando a sufrir. Todavía no es el fin. Solo principio de dolores, dice. Entonces, versículo 9: os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Saben cuál es la razón de la persecución hacia los cristianos? Es a causa de que usted y yo llevamos el nombre de Jesús. A causa de su nombre, dice. De momento que usted se convirtió en un cristiano, se hizo candidato a la persecución. ¿Ya sabía eso? Es más, la palabra testigo
significa, es mártir en el griego. Mártir, testigo. ¿Y saben qué es mártir? Es mártir. Eso es. Es decir, llevar el nombre de Cristo ya en sí, implícitamente, es como decía el apóstol Pablo, llevamos por todas partes la muerte de Jesús sobre nosotros. Digo, esto tiene relevancia para lo que más adelante va a haber que comentar. Aquel tema de que si la iglesia va a estar o no en la gran tribulación. Y entonces vienen las posiciones. Bueno, que sí, que no. A lo mejor usted está ya debatiendo el punto en su mente. Yo no sé. Pero le anticipo aquí, en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el delito? Por llevar el nombre de Cristo, por usted y yo pertenecer a Cristo. Por eso, ese es el delito. Esa es la causa de ganarnos el odio de los enemigos de Dios. Versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán, otra vez vean la palabra aquí, engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay dos salvos aquí, el del versículo 13 y el del versículo 22. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Pero significan cosas distintas. El salvo del versículo 13 significa salvo en el sentido espiritual. Salvación espiritual. En el versículo 22 significa salvo en el sentido físico de que no muere físicamente, no va a morir. Si no fueran acortados, entonces nadie escaparía de la muerte, algo así. Y luego, en el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ojo nada más a esto, tengo que ir terminando, pero ojo a esto. Nos estaba diciendo un hermano misionólogo, don Andrés Duncan, ¿cuándo era? El sábado, no, el viernes, en la noche, que 30% de la población mundial, no sé si los pastores recuerdan el dato, creo que era así, 30% de la población mundial no han escuchado el evangelio de Jesucristo o no conocen, nunca han visto un cristiano. Relaciónelo con Mateo 24:14. ¿Qué dice? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y la palabra ahí que dice es etnias, realmente. Dice para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué? Porque los discípulos hicieron la pregunta, ¿y del fin de la era? Ahí echa algo ya. Ahí tira algo Jesús en su predicación. Vamos a pararnos, hermanos, aquí. Tenemos que vivir con Cristo Jesús, para Cristo Jesús, todos los días. Aunque no pase nada hoy. Todos los días. Vivir para Cristo Jesús. Una vida de compromiso, una vida de obediencia, una vida de oración, una vida constante de fidelidad, de entrega, de servicio, de evangelismo. No pierda su perspectiva, siga haciendo las cosas buenas que estás haciendo,
Los que están estudiando, no suelten sus estudios, por favor. No los suelten. Si tiene que ir a graduarse al cielo, pues que los ángeles allá le celebren con el birrete y su, ¿cómo se llama esto? Y su cuadro de honor. Porque si el Señor tiene en su agenda apuntada una fecha más larga de la que nosotros suponemos, usted va a tener que enfrentar la vida física, económica, material aquí. Y entonces vas a estar mejor preparado para enfrentar esa vida. Y si usted está esperanzado de que esto va a ser tan pronto que no lo va a dejar graduarse en la universidad, te podés llevar una sorpresa grande. Yo recuerdo otra vez, oye, a veces tengo buena memoria, no para aprender nombres y otras cosas así, pero cuando yo estaba en aquella época que me asustaban estas cosas, no estaba preparado espiritualmente. En los púlpitos, en aquella época, en aquel tiempo, sonaba como algunos púlpitos contemporáneos ahora, las prédicas, respecto al inminente regreso de Cristo por su iglesia. Y entonces uno escuchaba expresiones como estas: no te preocupes, ¿para qué vas a estudiar? Si Cristo ya viene. No te preocupes por trabajar tanto, por hacer un ahorro, por hacer planes en tu vida. Y seguro algunos enamorados ahí decían: quiero casarme mañana porque si no me va a coger el rapto, y dice la Biblia que allá en el cielo no nos vamos a poder casar. Y yo recuerdo aquí teníamos un hermano, una pareja de muchachos, novios. Y él decía, él especialmente, no sé si ella, pero él decía: yo le pido al Señor que no venga todavía porque yo sí me quiero casar y tener hijos, sí. Bueno, mejor haga sus planes con responsabilidad. Si te vas bien inteligente al cielo, no hay problema. El Señor recibe a los muy inteligentes allá. Pero a los menos inteligentes y menos preparados, vivir aquí en la tierra les va a costar mucho, les va a costar más. Así es que mejor se prepare bien para vivir aquí en la tierra, en lo material, en lo profesional, en lo económico, pero viva una vida para Cristo. Viva una vida que glorifique a Dios todos los días. Y entonces ese día no te va a sorprender de ninguna manera. Ese acontecimiento no va a ser ninguna sorpresa, sin saber la fecha, pero no te va a sorprender, porque espiritualmente estás preparado. Vamos a parar acá. Señor, queremos agradecerte tu bondad. Queremos agradecerte esta oportunidad de compartir juntos en adoración, en predicación, en reflexión de tu palabra y sobre todo de este fascinante tema de la segunda venida de Jesucristo. Señor, pedimos tu iluminación, tu dirección, tu ayuda, tu fuerza, para que no aflojemos, para que no desistamos, para que no nos apartemos de ninguna manera de tu camino y más bien podamos enfocarnos con más fuerza, sabiendo que ciertamente el día de Cristo se acerca, que la noche está avanzada. Sabiendo estas cosas, sin conocer la fecha en que tú has puesto, pero que nos des esa fuerza y que nos ayudes a enfocarnos o a reenfocarnos en el propósito de tu misión. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada persona que está aquí, oh Dios. Y si hay alguien que no está preparado todavía para venir a ese encuentro contigo, no solamente un encuentro por razón del regreso de Jesús, sino un encuentro por razón de la muerte física, te pedimos, Señor, que hables a su corazón.
para que te busque, para que acuda a ti con fe y abrace tu salvación que es en Cristo Jesús. Bendice a este pueblo, Señor, y guárdalo, protégelo de todo engaño, de todo de lo que no está conforme a tu palabra, y ayúdanos, Señor, a caminar en obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús, llévalos con paz, bendición a cada uno de sus destinos, de sus hogares. Te lo pedimos, Señor. Amén. Que Dios los bendiga.